Las heridas que nadie ve, pero todos cargamos. ¿Y si te dijera que no es tu falta de motivación lo que te impide avanzar? ¿Y si el verdadero enemigo no es tu entorno, ni las personas, ni siquiera tus decisiones, sino algo mucho más silencioso y profundo que opera desde tu interior? Existen heridas invisibles que sabotean tu vida todos los días. No sangran, pero están abiertas. No duelen físicamente, pero condicionan cómo te comportas, cómo te relacionas, cómo amas, cómo decides. Son las heridas emocionales. Y no estamos hablando de algo que se supera con un par de frases motivacionales ni con consejos genéricos. Estas heridas nacen de momentos específicos, muchas veces en la infancia, en etapas donde no sabíamos defendernos, donde creímos que el amor tenía condiciones, donde aprendimos a protegernos de lo que más queríamos. Conexión, seguridad, amor verdadero. ¿Has sentido que a pesar de tus logros te sigues sintiendo insuficiente? ¿Has notado que repites los mismos errores con diferentes personas? ¿Qué te saboteas justo cuando estás a punto de lograr algo importante? Nada de eso es coincidencia. La mayoría de las personas viven toda su vida sin saber por qué repiten ciertos patrones. Culpan a la suerte, a su pareja, a la economía, al pasado. Pero la verdad es más íntima, son prisioneros emocionales de heridas que jamás sanaron. Y aquí está lo más impactante. Estas heridas tienen nombre, tienen forma, tienen un origen. Y lo más poderoso, tienen solución. Pero para sanar, primero hay que atreverse a verlas, a enfrentarlas, a dejar de esconderlas bajo la alfombra de la productividad, de las relaciones vacías o de la autoexigencia extrema. Este video no es solo un análisis psicológico. Es un espejo. Uno que te va a mostrar aquello que has evitado mirar durante años. Porque hasta que no veas lo que te duele, no vas a entender por qué actúas como actúas. Hasta que no reconozcas la raíz, no vas a poder cambiar los frutos. En este viaje vamos a descubrir juntas, una por una, las 5 heridas emocionales que sabotean tu vida sin que te des cuenta. La herida del rechazo. La herida del abandono. La herida de la humillación. La herida de la traición. La herida de la injusticia. Y te advierto algo, al conocerlas, es probable que te veas reflejado. Tal vez sientas rabia. Tal vez tristeza. Tal vez alivio. Pero lo importante es que, por primera vez, vas a entender por qué tu mente actúa como actúa. Y ese es el primer paso para dejar de sobrevivir y empezar, por fin, a vivir. La mayoría de las personas arrastran estas heridas toda su vida. Van de trabajo en trabajo, de relación en relación, buscando algo que llene el vacío, sin saber que el vacío no se llena con cosas externas. El vacío solo sana cuando se reconoce la herida. Prepárate para remover capas, romper creencias y tocar las fibras más profundas de tu historia. Porque entender tus heridas emocionales no solo te libera, te transforma. Y no estás solo. Todos cargamos con alguna de ellas. Pero pocos tienen el coraje de enfrentarlas. Tú ya diste el primer paso. Estás aquí. Y eso dice mucho más de ti de lo que crees. Acompáñame en este viaje revelador. Hoy empezamos por la primera herida. La que más duele. La que más silencia. La que deja marcas tan profundas que muchas veces confundimos con nuestra personalidad. La herida del rechazo. Herida 1. El rechazo. El dolor de no sentirse deseado. La herida del rechazo no grita. Susurra. Se esconde en silencios prolongados, en frases no dichas, en miradas evitadas. Se forma en los primeros años de vida, cuando un niño siente, directa o indirectamente, que su existencia molesta, que sobra, que no es del todo bienvenida. Tal vez no fueron palabras explícitas.
Tal vez fue ese padre que nunca estuvo emocionalmente disponible. Esa madre que, por miedo o por trauma, no supo dar afecto. Ese entorno frío donde ser sensible era una debilidad. El niño que fuiste lo interpretó así: yo no soy suficiente para que me amen. Y desde ahí, comenzó el verdadero problema. Construiste una personalidad que vive para evitar ser rechazado de nuevo. Te convertiste en alguien complaciente, perfeccionista, silencioso, invisible. Porque creíste que si no molestabas, si no ocupabas espacio, si no mostrabas tus emociones, entonces nadie tendría motivos para rechazarte otra vez. Pero el daño ya estaba hecho. Hoy, como adulto, te cuesta establecer vínculos. Te cuesta confiar. Tienes miedo de mostrarte vulnerable porque si ven quién soy de verdad, tal vez se vayan. Prefieres alejarte antes de que te alejen. Y cuando alguien se acerca demasiado, inconscientemente lo alejas. Porque tu mente asocia cercanía con dolor, con abandono, con peligro. La herida del rechazo es como una cárcel sin barrotes. Desde afuera pareces fuerte, funcional, hasta exitoso. Pero por dentro hay un niño que aún espera que alguien le diga: eres suficiente tal y como eres. Esta herida crea máscaras. Te conviertes en alguien que busca aprobación constante. ¿Qué dices y cuando quiere decir no? Que evita conflictos a toda costa. Que huye de la crítica porque duele más de lo que debería. Porque no es solo la crítica lo que te lastima, es la herida antigua que se reabre. ¿Te has preguntado por qué te afecta tanto el rechazo, incluso de personas que apenas conoces? Es porque no estás reaccionando al presente. Estás reviviendo el pasado. Pero aquí viene la verdad más poderosa. No eres la herida. Solo la cargas. Y eso significa que puedes soltarla. Sanar esta herida no se trata de olvidar lo que pasó. Se trata de reescribir la historia interna que creaste. Esa que dice: yo molesto, yo no soy querido, yo no valgo. Porque esa historia fue escrita por un niño con miedo. Pero hoy, tú ya no eres ese niño. Hoy puedes elegir verte con ojos nuevos. Entender que el rechazo que sufriste no fue culpa tuya. No fue por quién eras, sino por lo que los otros no supieron darte. Hoy puedes dejar de esconderte. Puedes dejar de mendigar amor. Puedes empezar a ocupar el espacio que siempre fue tuyo, sin pedir permiso. ¿Sabes qué pasa cuando empiezas a sanar esta herida? Dejas de tener miedo al juicio. Dejas de compararte. Empiezas a tomar decisiones alineadas contigo, no con la expectativa de los demás. Tu voz se hace más fuerte. Tu presencia más auténtica. Y el rechazo deja de doler, porque ya no define tu valor. El primer paso para sanar es reconocer. Y si al escuchar esto sentiste un nudo en el pecho, una emoción reprimida o una lágrima queriendo salir, no lo reprimas. Es tu cuerpo diciéndote: por fin alguien me vio. Esta es la herida que más nos desconecta de nosotros mismos. Porque al sentirnos rechazados, aprendimos a rechazarnos a nosotros también. Pero eso termina aquí. No estás solo. Millones de personas cargan con esta misma herida. Pero solo unos pocos valientes deciden enfrentarla. Y tú ya diste el primer paso. Ahora vamos más profundo. Porque si el rechazo te enseñó a esconderte, el abandono te enseñó a depender emocionalmente, a vivir con miedo de que te dejen. La siguiente herida emocional tiene raíces igual de profundas y también puede estar saboteando tu vida sin que lo notes. La herida del abandono. Cuando amar duele más que estar solo. Herida 2. El abandono cuando el amor se siente como peligro. Hay un dolor que no deja cicatriz, pero pesa toda la vida. Un vacío que no se llena con compañía. Una angustia que aparece justo cuando alguien te empieza a importar. Ese es el efecto de la herida del abandono.
No todos los abandonos son físicos. Hay padres que estuvieron presentes, pero emocionalmente ausentes. Hay figuras que se suponía que iban a cuidar, pero que solo estaban cuando no había problemas. Personas que te enseñaron, sin palabras, que tu dolor no era prioridad. Que tus lágrimas estorbaban. Que tus necesidades eran demasiado. Y así, aprendiste a sentirte solo, incluso rodeado de personas. Empezaste a creer que amar significa sufrir. Que si te apegas a alguien, tarde o temprano te va a dejar. Y entonces tu vida emocional se volvió un campo de batalla entre el deseo de conexión y el terror de ser abandonado. Esta herida te empuja a actuar desde la necesidad, no desde la libertad. Te aferras a personas que no te hacen bien, solo para no sentir ese vacío. Toleras lo intolerable. Te anulas para que no se vayan. Te conviertes en la versión más fácil de ti, solo para no incomodar, para que el otro no encuentre motivos para alejarse. Pero irónicamente, mientras más miedo tienes de que te abandonen, más lo provocas. Porque el abandono no solo deja miedo, también deja desconfianza. Y sin darte cuenta, empiezas a poner a prueba a quienes te rodean. ¿Me querrás incluso cuando esté mal? ¿Te quedarás si muestro mi lado vulnerable? ¿De verdad me eliges o es cuestión de tiempo para que te canses? Esa inseguridad constante destruye relaciones que podrían haber sido sanas. Porque ninguna relación aguanta una herida no resuelta. Y la del abandono es una de las más dolorosas. ¿Te has sentido ansioso cuando no te contestan un mensaje? ¿Te duele más de lo lógico que alguien se aleje? ¿Tienes miedo de estar solo, pero al mismo tiempo saboteas los vínculos que más importan? Entonces esta herida te está hablando. Y lo más difícil de esta herida es que nunca se sacia desde afuera. Puedes tener pareja, amigos, familia, pero si no sanas la raíz, siempre sentirás que algo falta. Porque no es compañía lo que te falta. Es seguridad interna. Es presencia contigo. Es el abrazo emocional que tú mismo te negaste durante años. Y aquí va una verdad que tal vez nadie te ha dicho. No fue tu culpa. No fue tu responsabilidad criar a quienes debían cuidarte. No tenías que ser fuerte. No tenías que hacerte el duro. No tenías que estar bien todo el tiempo. Lo hiciste porque era la única forma que conocías para sobrevivir emocionalmente. Pero hoy, ya no eres ese niño. Hoy puedes dejar de pedir amor desde la carencia. Hoy puedes aprender a estar contigo sin sentir que te falta algo. Porque el abandono no solo deja miedo a la soledad, deja una herencia emocional de dependencia. Y esa dependencia te hace olvidar lo esencial, que tú no estás roto. Solo estás herido. Y una herida, cuando se reconoce, empieza a sanar. ¿Y sabes qué pasa cuando empiezas a sanar esta herida? Dejas de correr detrás de quien no te elige. Dejas de tener miedo al silencio. Te das cuenta de que la verdadera compañía empieza por dentro. Que estar contigo mismo no es un castigo, es libertad. Y entonces, por primera vez, eliges desde la abundancia, no desde el vacío. Dejas de necesitar relaciones para sobrevivir, y comienzas a crearlas desde el amor, no desde el miedo. La herida del abandono no se sana de golpe. Pero se alivia cada vez que te eliges, aunque sea un poco. Cada vez que te quedas, incluso cuando todo dentro de ti quiere huir. Cada vez que dejas de perseguir a quien no quiere quedarse. Tú mereces relaciones que te abracen, no que te desgasten. Vínculos que te sostengan, no que te expriman. Y todo empieza por el vínculo más importante, el que tienes contigo. Ahora, avancemos a una herida aún más cruda. Una que no solo afecta cómo amas, sino cómo te ves a ti mismo. La herida de la humillación. Porque cuando te enseñan a avergonzarte de quién eres, empiezas a vivir con una voz crítica que nunca se calla. Herida 3. La humillación cuando aprendiste a avergonzarte de ti mismo.
Hay un tipo de dolor que se instala como un eco constante en tu cabeza. No es una herida que arde, es una que avergüenza. Es esa sensación de que no estás a la altura, de que algo en ti está mal, de que no deberías sentir, desear, expresar o incluso existir tal como eres. Eso es lo que causa la herida de la humillación. Esta herida nace en la infancia, cuando fuiste ridiculizado, expuesto o criticado por ser tú. Cuando tus necesidades fueron tratadas como exageraciones. Cuando tus emociones fueron minimizadas o convertidas en motivo de burla. Cuando tus errores fueron recordados una y otra vez, como si definieran quién eres. Quizás un adulto te llamó débil, tonto, exagerado. Quizás te avergonzaron por cómo te veías, cómo hablabas o qué sentías. Y lo más doloroso, es que lo hicieron las personas que se suponía debían protegerte. Entonces, ese niño aprendió una peligrosa lección: si quiero que me quieran, debo ocultarme. Y así nace la máscara. La máscara de la autodependencia extrema. Del que no pide ayuda. Del que se ríe de sí mismo antes de que lo hagan los demás. Del que minimiza su valor, sus logros, sus sueños, para no ser demasiado. Del que prefiere pasar desapercibido antes que ser señalado. Porque en el fondo, hay un miedo profundo, el miedo a ser expuesto. A que vean tus errores, tus deseos, tu humanidad, y se rían. Porque lo aprendiste de pequeño, mostrarte es arriesgarte a ser humillado. Entonces, mejor encogerse. Mejor ser poco. Mejor no ser. ¿Te has sentido culpable por disfrutar? ¿Te da vergüenza mostrarte vulnerable? ¿Minimizas tus logros como si no los merecieras? ¿Sientes que siempre estás haciendo demasiado ruido? Eso no es casualidad. Es la herida hablando. Y lo más cruel de esta herida es que te convierte en tu peor juez. Ya no necesitas que otros te humillen, tú mismo te saboteas, te criticas, te castigas. Cada vez que te llamas inútil, ridículo, inadecuado, estás repitiendo las voces que te marcaron. Has confundido humildad con invisibilidad. Has confundido respeto con sumisión. Y has olvidado lo esencial: tú no naciste para sentir vergüenza de tu existencia. La herida de la humillación también afecta tu cuerpo. Tu postura, tu forma de vestir, cómo hablas. Te encoges literalmente para no incomodar. Y cuando alguien te halaga, lo dudas. Cuando te elogian, lo niegas. Porque en tu mente aún vive esa voz que dice: no te lo mereces. Pero esa voz no es tuya. Es aprendida. Es prestada. Y ya no te sirve. Sanar esta herida comienza cuando te atreves a ocupar espacio. A decir lo que sientes sin pedir disculpas. A celebrar tus logros sin culpa. A dejar de ser tu propio enemigo. ¿Por qué sabes qué pasa cuando decides dejar de esconderte? Tu autenticidad se vuelve tu mayor poder. Las personas correctas empiezan a resonar contigo. Y tú comienzas a mirarte con compasión, no con vergüenza. No fue tu culpa lo que viviste. No tenías herramientas para defenderte de esas palabras, esas burlas, esa humillación. Pero hoy sí. Hoy puedes decir: esto no me define. La herida de la humillación se sana con dignidad. Con respeto por ti mismo. Con límites que protegen tu valor. Y con la firme decisión de no dejar que nadie, ni siquiera tú, te trate con desprecio. Hoy puedes hablarte con amabilidad. Puedes tratarte como tratarías a ese niño interior que sufrió en silencio. Puedes dejar de ser pequeño para encajar y empezar a ser grande para inspirar. Y ahora que has entendido esta herida, prepárate para una aún más compleja. La que destruye la confianza. La que se siente como una puñalada emocional. La que te hace dudar de todos y de ti mismo. La herida de la traición. Porque cuando alguien rompe tu lealtad, algo en ti deja de confiar, incluso en lo que mereces. La herida 4. La traición.
Cuando la confianza y el valor propio se rompen. Hay heridas que no solo te duelen, te transforman. No solo te hacen desconfiar del mundo, sino de ti mismo. Hoy vamos a hablar de dos de las heridas más profundas, más silenciosas y más destructivas que puedes cargar, la traición y la injusticia. Empecemos con la traición. Esta herida nace cuando confías y te fallan. Cuando entregas tu amor, tu lealtad, tu confianza, y esa persona te traiciona. Una promesa que no se cumplió. Una mentira que lo cambió todo. Un vínculo que, en lugar de protegerte, te quebró. Quizás fue un padre que prometía y no cumplía. Una madre que decía siempre estaré, pero desaparecía emocionalmente. Un amigo que te usó. Una pareja que te engañó. Y desde entonces, aprendiste que confiar es peligroso. Que abrirte es un acto de riesgo. Que si no controlas todo, te vuelven a romper. Y entonces, te vuelves controlador. Quieres tenerlo todo bajo control, las emociones, los vínculos, los resultados. Porque así, al menos, sientes que nadie podrá herirte otra vez. Pero el costo es alto, la desconfianza. No solo en los demás, sino en tu propia capacidad de elegir bien. Te saboteas con pensamientos como: ¿y si me vuelve a pasar? No debo ilusionarme. Mejor no siento nada. Y esa coraza que construiste para protegerte, también impide que el amor verdadero entre. ¿Y si la traición no fue solo de otros, sino tuya contigo? Cada vez que ignoraste tu intuición. Cada vez que aceptaste lo que sabías que no merecías. Cada vez que te traicionaste por complacer. Pero no te culpes. Reaccionaste como supiste, desde la herida. Y si esa herida pudo formarse, también puede sanar. ¿Cómo? Con conciencia. Con límites. Con valentía para abrirte de nuevo, poco a poco, sabiendo que hoy tú eres quien protege tu corazón. Que la confianza no es dar poder a otro, es confiar en ti, en que pase lo que pase, sabrás sostenerte. Y ahora, hablemos de la herida final. La herida número 5. La injusticia. La que se forma cuando fuiste tratado con frialdad. Cuando tus emociones fueron invalidadas. Cuando viste favoritismos, castigos injustos, indiferencia ante tu dolor. Esta herida genera una personalidad rígida. Te hace exigente contigo mismo y con los demás. Te vuelves perfeccionista, duro, crítico. Sientes que tienes que demostrar valor todo el tiempo. Y aún así, nunca parece suficiente. Porque creciste con la sensación de que tenías que ganarte el amor. Que tenías que esforzarte el doble para ser visto. Que mostrar tus emociones era debilidad. Entonces empezaste a sentir que ser vulnerable te hace perder poder. Y así, te desconectaste de ti. ¿Eres de los que siente que no puede fallar? ¿Que todo debe estar en orden, bajo control, perfecto? ¿Te cuesta pedir ayuda, mostrarte humano? Es la herida de la injusticia hablándote. La herida que crea adultos que parecen fuertes, pero por dentro están agotados de sostenerse solos. De vivir con una exigencia que nunca da tregua. Pero aquí va una revelación. No viniste a este mundo a demostrar tu valor. Ya eres valioso. No tienes que ser perfecto para merecer amor. Tu humanidad no es una falla, es tu mayor fuerza. Sanar esta herida es permitirte sentir. Equivocarte. Aflojar. Dejar de cargar el peso del mundo en los hombros. Y darte cuenta de que incluso siendo imperfecto, sigues siendo merecedor de respeto, de amor, de cuidado. Ahora que has recorrido las 5 heridas emocionales, ¿qué sentiste? ¿Alguna resonó contigo más que otra? Tal vez te viste reflejado en varias. Tal vez descubriste algo que siempre estuvo ahí, pero no tenía nombre. Eso que sentiste no es debilidad. Es despertar.
Porque entender estas heridas no es revivir el pasado, es liberarte de su poder sobre tu presente. La mayoría de las personas viven toda su vida reaccionando desde estas heridas. Sin saber por qué repiten los mismos errores, por qué eligen a las mismas personas, por qué sabotean su propio bienestar. Pero tú no. Tú estás aquí. Y eso ya te convierte en diferente. En valiente. En alguien que decidió mirarse con profundidad para dejar de sobrevivir y empezar, por fin, a vivir. No estás roto. Estás en camino. Y cada herida que comprendes es una cadena menos que te ata. La sanación no es inmediata. Es un proceso. Pero empieza justo aquí. Con este video. Con esta toma de conciencia. Con esta promesa, voy a dejar de herirme a mí mismo por heridas que no me pertenecen. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tener el valor de mirar lo que muchos prefieren ignorar. Ahora que sabes lo que te limita, también sabes que puedes liberarte. Y esa libertad empieza con una sola decisión. Sanar. Suscríbete si este video tocó algo en ti. Y compártelo con quien necesite entender que el dolor tiene sentido. Que no estás solo. Y que sí se puede sanar. Nos vemos en el próximo video. Tu mente merece despertar. Y tú mereces vivir sin cargar lo que no te pertenece.